Buenas noches con todos y todas. Gracias por la presentación, señor Vázquez. En primer lugar, agradecer a la Subdirección de Formación Registral por haberme invitado a exponer el día de hoy. Como ya se ha mencionado, la exposición va a versar sobre la inmatriculación de predios, haciendo énfasis sobre todo para lo que nos interesa al público en general sobre predios a nombre de particulares, ¿no? Porque si hablamos de inmatriculaciones de predios estatales, vamos a ir por otra ruta, seguramente, ¿no? Pero la inmatriculación en general es para todos igual. Vamos a ver que son distintos documentos dependiendo de la naturaleza del predio, de la forma de adquisición, etcétera. Entonces, vamos comenzando eh, mencionando por qué debo inmatricular, ¿no? ¿Qué beneficios obtengo de una inmatriculación, ¿no? Y el beneficio es como toda inscripción, ¿no? El registro me va a otorgar la certidumbre de un derecho, ¿no? Un derecho que se está publicitando. Para yo publicitar derechos respecto de un predio, este predio tiene que estar inscrito. Para inscribir un predio, para que este predio tenga una partida registral que permita la publicidad, primero tiene que inmatricularse, ¿no? Inmatricularse, abrir una partida registral para este predio. Y con ello se le va a dar seguridad jurídica a esas inscripciones con la publicidad, que es lo que también trae consigo una disminución de los costos de transacción respecto de este predio. Porque si este predio no tiene partida inscrita, debo estar indagando en municipalidades, en la SBN, en otras entidades públicas para averiguar quién es propietario de este inmueble, ¿no? Quién lo está, quién ostenta algún título de propiedad. En cambio, con una inmatriculación ya inscrita a nombre de una persona, entonces ya esa persona está legitimada y por tanto terceros tendrían que contratar con él. ¿Ya? ¿Cómo se organiza el registro, ¿no? Uno de los principios digamos, que es parte del sistema registral es el principio de especialidad. El principio de especialidad está regulado en el artículo cuarto del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, que nos dice que por cada bien o persona jurídica se abrirá una partida registral independiente. Para nosotros lo relevante ahorita para el tema que estamos exponiendo es se va a abrir una partida por cada bien, ¿no? Y en esta, ya una vez abierta esa partida, se van a inscribir los actos o derechos relativos, posteriores relativos a este, ¿no? Excepcionalmente podrán establecerse, señala la norma, otros elementos que determinen la apertura de una partida registral. Por ejemplo, se puede abrir una partida registral cuando se inscribe un derecho de superficie, a lo cual no vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Para esta exposición, lo que nos resulta relevante es que en el registro de predios se abre una partida por cada bien. Este artículo del Reglamento General de los Registros Públicos fue incorporado en el Código Civil. Normalmente debería ser lo contrario. Primero el Código Civil y después se incorporan esas normas en los reglamentos. Pero acá sucedió en sentido inverso. Está regulada en el Reglamento General de los Registros Públicos y en el año 2021 se incorpora un artículo 2017A en el Código Civil regulando el principio de especialidad tal cual lo hemos señalado. Entonces, ¿por qué tenemos que abrir una partida registral para este predio? ¿No? Lo que nos dice el artículo 4 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios es que el registro de predios se encuentra integrado por partidas registrales.
Estos cuando hablan proveniente de los registros es porque el registro de predios se crea con la conformación de lo que era el registro de propiedad inmueble, el registro predial urbano, el registro de predios rurales, ¿no? Se unifican y se crea el registro de predios. Entonces tenemos partidas provenientes de esos registros. Y en esta partida se organiza a través de asientos. Ahí estos asientos digamos, se clasifican por sus rubros, se ordenan por sus rubros. Entonces tenemos un rubro A, que es de antecedentes dominial, que va a indicar de qué partida proviene esta partida que se está abriendo, ¿no? En el caso de una independización, me dirá, esta partida proviene de la partida uno y esta es la partida 2, ¿no? En una acumulación, en antecedente registral, me dirá que esta partida número 5 proviene de la acumulación de las partidas uno, 2, 3, 4. ¿Bien? En el caso de la inmatriculación, obviamente lo que va a decir es que no tiene un antecedente registral, porque recién se le está abriendo una partida a ese bien. Entonces, luego posteriormente a esa partida ya se van a inscribir los asientos posteriores a este, ¿no? Importante señalar que el artículo 4, el último párrafo, señala que no procede la apertura de una partida registral para la anotación preventiva de un acto de derecho que no puede inscribirse por defecto subsanable, salvo disposición expresa. Es decir, nosotros tenemos regulado en el Reglamento General de los Registros Públicos los casos de anotaciones preventivas por defecto subsanable. El título tiene un defecto en el título que no tiene relación con el antecedente registral, sino que el título tiene un defecto, entonces puede solicitarse la anotación preventiva, que va a durar un año, mientras que el usuario puede subsanar. Si subsana dentro del año, entonces esa inscripción se convierte en definitiva. ¿Bien? Pero si no subsana, caduca de pleno derecho, es como si no estuviera. ¿Bien? Pero lo que nos dice el reglamento de inscripciones es que esa anotación preventiva por defecto subsanable no podría realizarse para el caso de inmatriculación. No le voy a abrir provisionalmente, preventivamente, una partida a un predio, ¿no? En que no hay todavía primera de dominio porque no se ha suplido los defectos. Entonces la inmatriculación tiene que estar correctamente acreditado el título de dominio, ningún defecto en la documentación técnica, porque eso es lo que va a dar mérito también a la inmatriculación. Tiene que estar el dominio más la información gráfica correspondiente, entonces sin adolecer de ningún defecto, y con ello se inmatricula y se abre una partida registral, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de bien, se abre una partida por un bien, en este caso, por un predio. Entonces, el predio es lo que se va a inscribir, lo que va a hacer, va a inscribirse conjuntamente con la primera de dominio, salvo excepción que vamos a ver al final, que sería un embargo en forma, un embargo de predio no inscrito, en que se inmatricula el predio, pero no se inscribe la primera de dominio. Pero por regla general se inscribe la inmatriculación con la primera de dominio. Es decir, no solamente publicito que hay un predio X, sino de a quién le pertenece, porque eso es lo que interesa, ¿no? A quién pertenece ese inmueble. Entonces, si hablamos de predio, lo que es si hablamos de la inmatriculación, estamos hablando de inmatriculación de un predio, que voy a describir un predio y voy a dejar constancia quién es el titular de ese predio. Entonces, no se inmatriculan derechos. No se inmatriculan derechos sobre el bien, sino lo que se inmatricula es el predio. Y en ese sentido, en algunos casos se han presentado escrituras públicas de transferencias de cuotas ideales y que se pretende inmatricular en base a este documento. Pero en ese documento no se está acreditando la primera de dominio de todo el predio, sino únicamente
el dominio de una cuota ideal que ni siquiera es una fracción del predio, sino una cuota ideal, ¿no? Que representa una alícuota del inmueble. Entonces, necesito que se acredite la titularidad de todo el predio. ¿Quiénes son titulares de todo el predio? ¿Eh? Y en ese sentido, por ejemplo, en esta resolución que menciono, que he puesto en las diapositivas, pero que se ha mencionado en reiterada jurisprudencia, es que no es procedente la inmatriculación de un predio y primera inscripción de dominio en virtud de la escritura pública de transferencia de cuotas ideales, ¿no? Porque no voy a inmatricular las cuotas ideales, voy a inmatricular un predio. Y este predio tiene que inmatricularse con su primera de dominio. ¿Quiénes son titulares? ¿Quiénes son propietarios de ese inmueble? ¿No? Entonces tendría que estar del 100% quién es propietario y no de una cuota ideal de ese predio. Pero, ¿qué es inmatriculación? Ya venimos hablando de la inmatriculación. ¿Qué es la inmatriculación? De acuerdo al reglamento de inscripción al registro de predios, es el acto por el cual se incorpora el predio al registro. Y como hemos venido diciendo, se realiza con la primera inscripción de dominio, salvo disposición distinta, ¿no? Como hemos mencionado, el embargo de predio no inscrito. Entonces, coloquialmente, muchas veces las personas dicen, el predio donde vivo, mi predio, no está inscrito. No está inscrito en los registros públicos. Pero en realidad, técnicamente, no es que no esté inscrito en los registros públicos, sino que no tiene inscripción su dominio, no está saneado su dominio, pero el predio puede estar inscrito. Puede estar inscrito como tal ese predio del que es propietario, o podría ser que esté inscrito dentro de un predio de mayor extensión, es decir, originalmente se inscribió un predio extenso que con el devenir del tiempo hubieron independizaciones y quedó este predio del que soy propietario. Pero el predio está inscrito dentro de otro, pero está inscrito. ¿Cierto? O podría ser que parcialmente esté inscrito, que hay una inscripción sobre parte del terreno que deseo sanear. Pero el presupuesto para que proceda la inmatriculación es que el predio no debe estar inscrito ni totalmente, es decir, no debe estar totalmente inscrita que ya tenga una partida registral ese predio o que ya tenga una partida registral el predio de mayor extensión que lo comprende, no debe haber partida. O tampoco podría significar que se permita una superposición parcial de ese predio. Es decir, que ya tenga una partida registral respecto de una área de ese inmueble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere en la calificación justamente para determinar que se está cumpliendo con el presupuesto? Se requiere que el registrador envíe el título, la documentación a el área de bases gráficas registrales, antes denominada catastro, que como se sabe, el registro público en realidad no tiene catastro, no genera catastro, por eso se le ha cambiado la denominación a bases gráficas registrales, porque lo que hace esa área es verificar en función a la información con la que cuenta el registro, que derivan de los títulos archivados o los títulos presentados en algún momento, ¿no? Entonces se requiere un informe técnico que me determine efectivamente si es que ese predio no está inscrito. Para los usuarios, ¿qué es lo que tienen que hacer previamente antes de determinar si mi camino, el camino que debo seguir para sanear este inmueble, es la inmatriculación? Es solicitar un certificado de búsqueda catastral. ¿Y cómo se pide eso? Tengo que confeccionar un plano del predio que se quiere sanear y le van a dar un certificado que va a señalar si ese predio está inscrito, no está inscrito, no se puede terminar, está parcialmente inscrito, etc. Y vamos a ver cuál es la consecuencia
de lo que informe el área de catastro, ¿no? Pero el presupuesto, como repito, es que el predio no se encuentre inscrito. Entonces ahí recién se habilita la procedencia de una inmatriculación. Vamos señalando desde ya, pero lo vamos a reiterar más adelante, que en caso que no se puede determinar en este informe técnico si está inscrito o no, esto no es un obstáculo para la inmatriculación del predio porque no es un defecto que tenga que subsanar el usuario. No es un defecto que le corresponda al usuario, digamos, delimitar, porque eso es lo que informa el registro. El registro es el que no puede determinar. Y ustedes preguntarán de repente por qué no puede determinar el registro la existencia o no de inscripciones, porque recordamos que el registro de propiedad inmueble se crea a fines del siglo antepasado, a fines de 1800. Entonces, no se crea con un respaldo gráfico. Las inscripciones se hacían en virtud a un instrumento y solamente con la descripción del predio, una descripción literal del predio. En algunos casos, algunos croquis. Después, posteriormente, unos planos, pero que con unos planos con unas características que no tienen la rigurosidad que se solicitan ahora. Entonces, tenemos derechos inscritos que no tienen un respaldo gráfico y por eso no se puede determinar si los predios están inscritos o no, pero esa deficiencia del registro digamos, no podría ser obstáculo para que los solicitantes procedan a la inmatriculación del predio. ¿Cuál sería la oficina competente ante quién me dirijo para solicitar una inmatriculación? Eh, Me dirijo a la oficina donde se ubique el bien, ¿no? Tenemos 14 zonas registrales. Cada zona registral tiene de una a más oficinas y en esas oficinas tienen competencia, ¿no? Por ejemplo, en Lima, hay una oficina de Lima, que es Lima Metropolitana, pero hay otra oficina que es del Callao, por ejemplo, de Huaral, de Huacho. Entonces, los inmuebles ubicados en el Callao la solicitud de inmatriculación tendrá que presentarse en la oficina del Callao. Si el predio abarca el ámbito de competencia de más de una oficina, se inscribe en cualquiera de ellas a solicitud del interesado, ¿cierto? Si está en una zona límite entre dos oficinas, entonces el usuario elige. Pero en el caso de comunidades campesinas o nativas, en este caso en que está en una zona límite de oficinas registrales, se ha considerado sí que la inscripción debe hacerse en la oficina del domicilio de la comunidad, ¿no? Para que en todo caso tengan en una misma oficina la partida de la persona jurídica y la partida del territorio comunal. Bien. ¿Qué nos dice el artículo 2018 del Código Civil? Para la primera inscripción de dominio se debe exhibir títulos por un periodo ininterrumpido de 5 años o en su defecto título supletorio. Y ahorita vamos a ver por las reglas, ¿no? En su defecto, después título supletorio. O sea, a falta de ese título, títulos supletorios y vamos a ver qué otros actos también. Pero la regla que nos dispone el Código Civil es que la inmatriculación con esta primera de dominio se hace en virtud de un título que tenga una antigüedad mayor a 5 años, ¿no? 5 años, digamos, haciendo un símil con el tema de la prescripción adquisitiva corta, en que tengo un título de dominio y una posesión, ¿no? Entonces necesito simplemente para la inmatriculación un título por un periodo interrumpido de 5 años. ¿A qué se le denomina título? ¿Qué es lo que debo tener entonces? El título, para efectos del registro, de acuerdo al principio de titulación auténtica, las inscripciones se realizan en virtud de un instrumento público, salvo disposición en contraria.
Entonces, cuando hablamos de que debe exhibir título, debemos entender que ese título es un instrumento público, que el instrumento público debe tener una antigüedad mayor a 5 años. Sí, ahora, ese instrumento público por sí solo puede tener una antigüedad mayor a 5 años, pero podría también hacer una suma de títulos, ¿no? Una pluralidad de títulos cuya antigüedad sea mayor a 5 años. Si mi último título no tiene 5, pero del anterior transferente con la de él, si sumo los 5 años, entonces puedo presentar los dos títulos que suman los 5 años o mayor a 5 años y solicitar la inmatriculación, ¿no? Y como hemos dicho, esos 5 años se computan desde la fecha de la escritura pública. En ese instrumento público tiene que haberse individualizado al predio. O sea, el predio tiene que estar perfectamente individualizado y ese tema de individualización también lo vamos a analizar más adelante. Entonces, eh, en esta resolución que hemos puesto en las diapositivas, por ejemplo, habla del título inmatriculante. Dice que es título inmatriculante de un predio para efectos de la primera parte del artículo 2018 del Código Civil, aquel título traslativo de dominio que acredita de modo fidedigno el derecho de propiedad sobre aquel. Este título debe constar en instrumento público y tener una antigüedad mínima de 5 años. ¿Qué nos dice la segunda parte de esta resolución? Dice, procede formular tacha especial por causal prevista en el literal E del artículo 43 del Reglamento General de los Registros Públicos. ¿Qué nos dice este 43A, que regula la tacha especial? Nos dispone varias causales. Una de esas causales es cuando no se presenta al registro el documento que va a fundamentar inmediata y directamente el derecho o acto inscribible presentado, o sea, es decir, que no se ha presentado o se ha presentado en copia simple, ¿no? Entonces, en los casos de matriculación, muchas veces ha pasado que los usuarios presentan copia simple del instrumento, una minuta, unas declaraciones juradas de autovalúo, una constancia de posesión, etcétera. Pero ese no es, o esos que he mencionado, no son los títulos de dominio. Como hemos visto, título de dominio es un instrumento público con una antigüedad mayor a 5 años. Si no se presenta eso al registro al momento de solicitar la inmatriculación, entonces cae en un supuesto de tacha especial. ¿Qué significa tacha especial? Que el registrador le dice no procede la inscripción y el usuario solamente tiene 3 días para apelar, ¿no? Entonces, y con lo cual, si no apela dentro de ese plazo, el título, el asiento de presentación caduca, ¿no? Y concluye el procedimiento registral. Entonces, desde el inicio se debe presentar el título que va a dar mérito a la inscripción. Sobre esta antigüedad del título, ¿no? Tenemos este precedente de observancia obligatoria del año 2025, que en realidad recoge ya un precedente previo, que señala que el cómputo del plazo a la antigüedad se efectúa a partir de la fecha del instrumento público en el que consta la adquisición, de conformidad con el 2018 que hemos mencionado, se exceptúan las escrituras públicas otorgadas por el juez en rebeldía del obligado, en los casos de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Supuesto en el que el plazo de antigüedad se cuenta desde la fecha del contrato privado que motivó el proceso. O sea, normalmente se va a computar el plazo de los 5 años desde la fecha de la escritura pública. Sin embargo, con este precedente de observancia obligatoria, se está señalando que en los casos de las demandas de otorgamiento de escritura pública, se entiende que el juez ha valorado esa fecha del documento, lo ha hecho suyo y ha ordenado el otorgamiento de la escritura pública.
Entonces ya no se computa desde esta fecha del otorgamiento, sino desde la fecha del documento privado. Bien, entonces, en algunos casos, uno presenta al registro una escritura pública que puede tener algún defecto, el registrador observa y a consecuencia de ello los usuarios hacen una escritura pública aclaratoria o una escritura pública modificatoria. La regla, la regla es que esa escritura aclaratoria surte sus efectos desde la escritura primigenia, porque es simplemente una precisión de lo ya acordado. Lo que nos dice este precedente del año 2005 es que los actos jurídicos aclaratorios presuponen la existencia de una relación jurídica anterior que es reconocida, precisada o definida. Por tanto, sus efectos se retrotraen al acto en materia de aclaración, dejando a salvo el derecho de tercero, ¿no? Entonces, la regla es que si yo tengo una escritura pública del año 2000 y la aclaro en el año 2025, no es que el acto jurídico se haya desarrollado en el año 2025, sino que se desarrolló en el 2000, sino que simplemente estamos aclarando, reconociendo, precisando algo que se consignó erróneamente en el documento del año 2000. ¿Bien? Esa es la regla. ¿Qué es lo que sucede en el caso de las inmatriculaciones y para ello hubo un acuerdo del año 2017 al respecto? Es que cuando se trata de inmatriculación, esos instrumentos modificatorios y aclaratorios, cuando están relacionados a la ubicación, al área, linderos y medidas perimétricas, es decir, estoy variando la descripción del predio, si la estoy variando, entonces ya no es que lo retrotraiga los efectos al año 2000, sino que esta aclaración me estás modificando el predio y por tanto ya este instrumento no va a tener la antigüedad de los 5 años requeridos, sino que recién ahora en el 2025 esa descripción está surtiendo efectos. La descripción del predio recién está surtiendo efectos en el año 2025. Entonces, el plazo de antigüedad tendría que contarlo desde el instrumento aclaratorio y modificatorio. ¿Bien? Entonces, puedo aclarar el estado civil de alguien, el precio, y tendrá efectos desde el momento en que se celebró la escritura primigenia. Correcto. No hay ningún problema. Puede haber la escritura del 2000 y una escritura aclaratoria del 2025 y se va a poder inmatricular, inscribir. Pero si esa aclaración o modificación me está modificando la ubicación, no estaba en esta esquina, estaba en otra. No tenía 100 metros cuadrados, tenía 200, ¿no? No tenía 10 metros cuadrados, sino tenía 20, perdón, no tenía 20 metros lineales, sino 40, etcétera. Entonces está variando el predio y no le puedo dar ese efecto de retrotraer sus efectos al instrumento primigenio, porque no era lo que se estaba publicitando. Bien. Excepción a ello, a lo que hemos dicho, es que si estoy modificando a ese predio, pero justamente para subsanar, es decir, para reducir el predio del polígono primigenio, entonces en ese caso, esa renuncia que se hace de área sí puede tener una fecha que no tenga una antigüedad mayor a 5 años. Es decir, me explico. Yo presento al registro una escritura pública del año 2000 en que adquirí 200 metros cuadrados. Cuando solicité, presenté los planos, se fue al área de bases gráficas catastrales y el informe técnico que se emite me dicen de que que ya hay una parte del predio que está inmatriculada.
Entonces, esa parte está afectando 20 metros cuadrados. De los 220 ya tiene una partida registral. No puedo abrirle una partida a los 200 porque si no estaría generando una superposición en las partidas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ya, no me resulta irrelevante de repente escribir esos 20 metros cuadrados, renuncio. Ya, inscríbeme los 180 y hago una escritura pública aclaratoria, presento nueva documentación técnica para habilitar esa posibilidad de inmatricular los 180. Ok, entonces ese instrumento es un instrumento actual del año 2025 en que se están modificando el área, modificando los linderos y medidas perimétricas. Pero como es dentro del polígono, es una excepción, ¿no?, a la regla que hace un rato estábamos mencionando, y decir, bueno, en este caso no tengo que calcular el plazo de antigüedad desde el título modificatorio, ¿bien? Porque se está dentro del polígono y estoy renunciando. Entonces, ¿qué nos dice este precedente del año 2024? Que considerando que para renunciar a parte del predio, este debe estar plenamente identificado en el título primigenio, entonces el instrumento de renuncia no requerirá la antigüedad de 5 años adicionales para efectos de la inmatriculación. Para ello, el área técnica deberá determinar de forma indubitable que el predio resultante de la renuncia se emplaza dentro del polígono del predio original, ¿no? Ahora, con respecto a la individualización, decíamos que este instrumento público que tiene una antigüedad mayor a 5 años debe individualizar al predio. Com- Cuando es un predio inscrito, normalmente un contrato va a decir que se transfiere el predio ubicado en tal sitio, cuyos linderos y medidas perimétricas constan en la partida tal. ¿Ya? No necesito mayor descripción porque ya hay una partida, yo me puedo remitir a esa partida y ver los datos del predio. Pero cuando se trata de un predio que no esté inscrito, tendría que constar en ese instrumento qué es lo que estoy transfiriendo. Es un predio ubicado en tal sitio, que tiene tal área, que tiene tales linderos y medidas perimétricas, ¿no? Entonces debe estar perfectamente delimitado. Lo que nos dice este acuerdo es que esa es la regla. Tiene que constar el área, linderos y medidas perimétricas, porque hay títulos antiguos que lamentablemente no se hacía esa mención o solamente se mencionaban las colindancias, pero no sus medidas perimétricas, ¿no? Se transfiere un área de 1000 metros cuadrados que colinda con Juanita Pérez, que colinda con el río, que colinda con la quebrada, etc. Entonces, no hay una perfecta determinación del predio para que pueda inscribirse, para que se le pueda dar la publicidad respectiva. Entonces, en este acuerdo lo que se dijo es que en todo caso, si la documentación técnica proviene de un ente generador de catastro, que significa que el predio está ubicado en una zona catastrada. Si es una zona catastrada en zona urbana, la emite la municipalidad. Y si estamos hablando de una zona catastrada ubicada de un predio rural, lo emite actualmente los gobiernos regionales. Entonces, en esos casos, si no consta en el título esa información, yo me puedo remitir a la documentación técnica, pero solo en esos casos de predios ubicados en zonas catastradas, porque el ente generador ya evaluó la descripción del predio, ya sabe con certeza cuál es su área, sus medidas perimétricas, sus coordenadas, etc. Entonces ahí sí se puede remitir a la documentación técnica, ¿no? Pero si no, no se trata de predios ubicados en zonas catastrales, en el mismo título debe constar todos estos aspectos del predio. Entonces,
¿Qué significa, no? Lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? En una resolución, que es la que tenemos en pantalla, por ejemplo, se dice que la individualización del predio en el título de adquisición para su inmatriculación implica que pueda ser diferenciado de otros predios en base a distintos elementos. En el caso de predios urbanos y rurales situados en zonas no catastradas, deberá constar de manera obligatoria el área, linderos y medidas perimétricas del predio en el título de dominio, salvo pues que a este título que no tiene esa información se adjunte algún título que provenga de una rectificación o determinación de áreas, linderos y medidas perimétricas en virtud al procedimiento respectivo, ya sea un procedimiento notarial, un procedimiento judicial, ¿no? Digamos, una escritura pública por acuerdo de los colindantes, etcétera, pero tiene que haber alguna forma en que se determine esos linderos y medidas perimétricas, esa área, etcétera. Por otra parte, señala en otra resolución que no constituye impedimento para la inmatriculación de un predio ubicado en zona catastrada la discrepancia de área en el título inmatriculador y la señalada en el plano catastral. Lo primero que veíamos el acuerdo y la resolución inmediata anterior que hemos puesto en pantalla se refieren a instrumentos en que no contienen información detallada, no contienen su área, sus líneas o medidas perimétricas. Pero ¿qué pasa si sí la contiene, pero difiere con la documentación técnica? El título menciona un área, describe un predio, etcétera, pero la documentación técnica tiene información distinta. Lo normal es que tienen que calzar uno con otro, porque en virtud a ambos documentos es que se va a proceder a la inmatriculación. Deben calzar uno y otro documento. Pero en caso de zonas catastradas, como decíamos, predios ubicados en zonas catastradas, en esos casos sí se permite que pudiera haber alguna discrepancia. ¿Por qué? Porque ya el ente competente hizo una evaluación correcta de las dimensiones del predio. Entonces, en ese caso, sí, volveremos. Así que como en ausencia en el título se inmatriculaba en función a la documentación técnica, aquí también en caso de discrepancia, también se va a realizar la inmatriculación en base a la documentación técnica únicamente en los casos de predios ubicados en zonas catastradas. Bien. Entonces, este título, mayor a 5 años, va a ser materia de calificación. Y la calificación, lo que nos dice el artículo 2011 del Código Civil, lo que nos dice el artículo 32 del Reglamento General de los Registros Públicos, es que parte de la calificación es la verificación de la validez del- de los documentos que se presentan, ¿no? En el caso de una inmatriculación, no va a haber la calificación con la adecuación con la partida porque es un presupuesto que no existe una partida registral, no hay antecedentes. Eso tendría que determinarse del informe técnico, pero sí se califica la validez del instrumento que se presenta. Entonces, si por ejemplo en ese instrumento público actúan representantes, en nombre del vendedor o del comprador, entonces esa información de la representación sí es evaluada por el registrador de predio, ¿no? Verificar si está si está inscrito ese poder o si se acredita ante el propio registrador de predios el poder que sustenta que se menciona en ese instrumento. Por otra parte, no solamente puede dar lugar a una inmatriculación, una escritura pública de compra-venta, por ejemplo. Puede ser cualquier acto de adquisición, de transferencia de dominio, una donación, un anticipo,
incluso un testamento, si es que en el testamento se individualiza al predio. Si el testador tuvo el cuidado de describir, como hemos visto, individualizar al predio, salvo que sea, que ya esté ubicado en zona catastrada, con lo cual la individualización estará en la documentación técnica, pero en principio cualquier acto de traslación de dominio que tenga una antigüedad mayor de 5 años, y en el caso de testamento esta antigüedad se computa no desde el testamento, sino desde la fecha del fallecimiento del testador, ¿no? Cualquier instrumento público que se acredita el dominio del predio, entonces dará mérito a la inmatriculación. La transferencia tiene que ser de propiedad, porque en algunos casos se han presentado transferencias de posesión y eso no va a dar mérito a una inmatriculación. Ahora, en este precedente se menciona que la escritura pública de división y partición da mérito a la inmatriculación si cuenta con la antigüedad de por lo menos 5 años. ¿Por qué se adoptó este precedente de observancia obligatoria? Porque en algún momento el tribunal tuvo el criterio de que la división y partición no daba mérito a la inmatriculación porque en estricto, cuando uno hace la división y partición es porque ya es copropietario del predio, ya hay un título por el cual yo he adquirido cuotas ideales de un predio, y con la división y partición lo que vamos a hacer es adjudicarnos, voy a adjudicarme con el copropietario, tú me das los derechos que te corresponden en este título y yo te doy en este predio y yo te doy los derechos en otro predio. Yo, por ejemplo, si soy mi hermano y yo somos copropietarios de diversos predios, hacemos una división y partición, yo adquiero este inmueble que quiero inmatricular, ¿no? Entonces presento la inmatriculación. Entonces, la división y partición, lo que está en la división y la partición, lo que estoy haciendo es adquirir el 50% del derecho de mi hermano. Y yo le estoy dando el 50% en otro bien. Ya. Pero la adquisición es solo del 50%. Hay otro título, que puede ser de repente un testamento, que podría haber sido una compraventa, que podría ser un anticipo, etcétera, etcétera. Hay otro título en virtud del cual yo adquirí el otro 50%. Este lo adquirí de mi hermano, pero ¿y el otro 50%? ¿De dónde lo adquirí? Entonces, el tribunal tuvo el criterio anteriormente de que la división y partición por sí sola no acredita el dominio de todo el bien, ¿no? Luego, posteriormente, ya con este precedente de observancia obligatoria, lo que se indica es que sí se acredita la titularidad del bien, de todo el bien, con esa adjudicación justamente. Y con esa adjudicación, el instrumento, si tiene una antigüedad mayor a 5 años, entonces puede procederse a la inmatriculación. Bien, entonces decíamos que la inscripción se realiza en virtud de un instrumento público. Instrumento público que en su mayoría de los casos es una escritura pública que le ha sido extendida ante un notario. ¿Cómo se presenta este título al registro? Actualmente, los partes notariales deben ser inscritos deben ser presentados a través del sistema de intermediación digital SIT-SUNAT. En caso de los notarios, tienen un SIT que remiten los partes notariales en vía electrónica directamente al registro, mediante su firma digital, y de esta forma se garantiza la autenticidad del documento. Entonces, los notarios tienen que presentar, o a solicitud del interesado, le dicen, bueno, yo tengo una escritura que tiene una antigüedad mayor de 5 años, necesito que se presente esa escritura al registro para proceder a la inmatriculación. Y el notario remitirá esa información vía digital al registro público. Es una presentación obligatoria a través del SIT-SUNAT. No lo puede hacer físicamente. No puedo pedirle al notario, deme un parte notarial físico para yo enviarlo al registro. No, tengo que presentar, tiene que ser el notario el que presente vía
vía CIT. ¿Qué es lo que se dice en esta resolución del tribunal? ¿No? Ya hemos hablado de tachas especiales, dijimos que un supuesto de tacha especial es que no se presente el documento que da mérito a la inscripción o que se presente en copia simple. Otro de los supuestos de tacha especial es que se presente físicamente un título cuando la norma dispone que debe hacerse en forma electrónica, en forma digital. Entonces, esta resolución lo que nos dice es que procede formular tacha especial al título presentado en soporte físico, o sea, que se ha presentado físicamente, por aplicación de la resolución que lo hace obligatorio, que contempla que la presentación exclusiva a través del SISUNAR de los partes y solicitudes notariales que contengan actos a inscribirse en los registros jurídicos a cargo de la SUNAR, aun cuando el título contenga diversa documentación de distinta naturaleza. En el caso de una inmatriculación, si bien el título es el instrumento público, se tiene que presentar también documentación complementaria, porque no es solamente el instrumento público, sino que va a presentar documentación técnica. Y esa documentación técnica no es que la tenga el notario este, para enviarlo, ¿no? ¿Cierto? Sino que el usuario le va a tener que adjuntar esa documentación y esa documentación el notario va a tener que enviar, ¿no? Lo obligatorio es que todas las partes y solicitudes tienen que ser presentados vía sí, pero como parte de esa documentación también tiene que ser documentación técnica, igualmente tiene que presentarse a través del SIT. Em, Ahora, excepción a este ingreso a través de la plataforma son los casos en que el notario ante quien se otorgó la escritura pública ya cesó. Y en el caso de cese del notario, el protocolo notarial es administrado por el colegio de notarios. Entonces, en esta resolución simplemente se da cuenta de lo que ya está estipulado en esta resolución 169-2023 de SUNAR, que excluye de la presentación obligatoria a través del SIT SUNAR a los traslados instrumentales del acervo documentario del notario cesado, ¿no? Cuyo protocolo se encuentra bajo la administración de los colegios de notarios. Lo mismo va a suceder si luego ya el protocolo notarial se traslada al archivo regional o al archivo general de la nación, ¿no? Entonces, ahí no se presenta vía SID, sino la presentación es física. Ahora bien, otro instrumento público que comúnmente se presenta en los casos de inmatriculación son las escrituras imperfectas. ¿Qué son escrituras imperfectas? Cuando no existe notario, ¿no? En una zona determinada, entonces los jueces de paz pueden celebrar instrumentos públicos que se denominan escrituras imperfectas. Es decir, la ley le otorga funciones notariales a los jueces de paz, en principio letrados. Ahorita vamos a ver cómo están las funciones de los jueces de paz letrados y los jueces de paz simplemente, o antes conocidos no letrados. Bien, la ley orgánica del Poder Judicial lo que dice es que los jueces de paz letrado, cuya sede se encuentra a más de 10 kilómetros de distancia del lugar de residencia de un notario, o donde por vacancia no lo hubiera, o en ausencia del notario por más de 15 días continuos, tienen las siguientes funciones notariales. Una de esas funciones es la de extender una escritura imperfecta, ¿no? En que hacen las veces el notario, hacen su comparecencia, se inserta el contrato, ¿no? Y lo tienen y lleva un registro al respecto de estas escrituras imperfectas, ¿no? El acta es firmada por el juez, los otorgantes y dos testigos mayores de edad y vecinos del lugar, ¿no? Ahora, ujú, bien, ahora.
El caso de los jueces de paz no letrados, que antes se conocían como no letrados, los jueces de paz, simplemente, lo que decía la ley orgánica del Poder Judicial es que los jueces de paz tienen las mismas funciones notariales que los jueces de paz letrados, pero decía, dentro del ámbito de su competencia. Este artículo fue derogado por la Ley de Justicia de Paz vigente desde el 2012. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice actualmente la Ley de Justicia de Paz? Para los jueces de paz, los que son no letrados, ¿no es cierto? Porque los jueces de paz letrados todavía se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿cierto? Los jueces de paz solitos se rigen por la Ley de Justicia de Paz. Entonces, para los jueces de paz, ¿qué se estipula? Que en los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado para, y uno de ellos es, para extender las escrituras de transferencia posesoria de bienes de un valor hasta 50 URPs que se ubiquen dentro de la jurisdicción. Solo transferencia posesoria, por tanto, no va a dar mérito a una inmatriculación. Y por otra parte, habla de transferencias de bienes muebles no registrables hasta un límite de 10 URPs. Entonces, tiene otro tipo de ámbito, ¿no? Más reducido que el caso de jueces de paz letrado. Las Cortes Superiores de Justicia, en coordinación con el Colegio de Notarios de la jurisdicción correspondiente, definen y publican la relación de juzgado de paz que no pueden ejercer funciones notariales por no cumplir con los criterios indicados en el primer párrafo. Entonces, decíamos, los jueces de paz letrado sí tienen facultades para extender escrituras imperfectas y en el caso de los jueces de paz, desde el 2012 no pueden hacer transferencias de dominio, solamente transferencias posesorias. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este acuerdo del tribunal? Que no procede a admitir escrituras imperfectas de transferencias de inmuebles ubicados fuera de la jurisdicción del juez de paz antes de la vigencia de la Ley de Justicia de Paz. Obviamente, después de la vigencia de la Ley de Justicia de Paz, ya ningún juez de paz tiene facultades para hacer transferencias de inmuebles, transferencia de propiedad de inmuebles. Antes de la Ley de Justicia de Paz, sí tenían esas facultades, pero dentro de su jurisdicción. Entonces, un juez de paz por decir, de Chanchamayo, no podía hacer una transferencia de un predio de Lima, ¿no? Porque no hay notario allá, entonces tú eres competente dentro de tu jurisdicción, juez de paz, tú eres competente dentro de tu jurisdicción, entonces tú podrías hacer, hasta el 2012 podías hacer transferencia de propiedad, pero respecto de predios de tu jurisdicción, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice este acuerdo es justamente eso, ¿no? Del 2012, antes del 2012 no cabe, en todo caso, admitir las escrituras imperfectas de transferencia de inmuebles ubicados fuera de la jurisdicción del juez de paz. Ahora, en cuanto a la formalidad de esta escritura imperfecta, ¿quién expide el parte para ser presentado en el registro, ¿no? Lo que se dijo en este precedente de observancia obligatoria es que la custodia de las escrituras imperfectas extendidas por los jueces de paz que hayan superado los 5 años señalados en la ley le corresponde a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior respectiva, la que debe autorizar el parte de la escritura para efectos de la inscripción registral. Por tanto, no se admitirán partes de escrituras imperfectas autorizadas para juegos de paz. Es decir, el instrumento se extendió ante el juez de paz. Ok, es una escritura imperfecta, sí, pero como esa escritura inmediatamente no va a ir al registro, sino que tengo que esperar 5 años para que vaya al registro, y ya cuando pasan los 5 años, esas escrituras imperfectas
van a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, entonces es ella, en todo caso, esa oficina, la que debe expedir el instrumento de la escritura imperfecta. Ahora bien, también tenemos una directiva del año 2015 que establece los lineamientos para la calificación de escrituras imperfectas y que señala que cuando ya el registrador ha evaluado la procedencia, es decir, ok, es un juez de paz o es un juez de paz letrado, es dentro de su ubicación o no, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer el registrador? Va a oficiar ¿a quién? Al colegio de notarios, va a oficiar a la Corte Superior de Justicia, va a oficiar a la Oficina Distrital de Apoyo a la de apoyo a de la Corte Superior de Justicia o al Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Va a oficiar al Colegio de Notarios para que le informen si había o no notario dentro de la zona. Es decir, si finalmente con ello se va a determinar si el juez estaba habilitado o no para intervenir. Porque tiene que haber un supuesto de que si había notario o no a más de 10 kilómetros de la distancia de la sede del juez de paz o paz letrado, ¿no? O si estaba en funciones o no ese notario por más de 15 días continuos. A la Corte Superior se le va a oficiar para verificar si efectivamente ese juez de paz o paz letrado está en funciones a esa fecha y también a la Oficina Distrital de Apoyo de la Corte Superior de Justicia o al Archivo General de la Nación, según corresponde, es decir, según quien haya expedido el parte de la escritura imperfecta, para comprobar la autenticidad de la escritura imperfecta. Y todo ello a raíz, pues, que estas escrituras imperfectas eh, eran difíciles de controlar el tema de autenticidad, ¿no? Porque de un notario, mal que bien, había mecanismos de cómo verificar si este documento era auténtico o no, pero de las escrituras imperfectas de los jueces de paz o paz letrado era más difícil y por eso se emitió esta directiva para que se oficie efectivamente a a las entidades que correspondan para verificar el tema de autenticidad y de la competencia de estos jueces. Ahora bien, entonces hemos venido hablando de la regla para la inmatriculación que era que tenga un título con una antigüedad mayor a 5 años. Pero hay títulos en que no se requiere que tenga una antigüedad mayor, ¿no? Porque dijimos, ¿no? El título que tenga una antigüedad mayor a 5 años o en su defecto, es decir, en todo caso, título supletorio. Ok, el Código Civil nos dio un ejemplo, pero puede haber otras formas de inmatricular, ¿no? Por una parte, título supletorio, que actualmente puede hacerse notarialmente en caso de predios urbanos o judicialmente. El caso de prescripción adquisitiva de dominio, que también puede hacerse notarialmente en caso de predios urbanos, judicialmente o en algunos casos de forma administrativa cuando lo lleva un, eh, un ente saneador del Estado como COFOPRI, como gobiernos regionales, etcétera. También se puede hacer la resolución de primera dominio del Estado, es decir, a favor del Estado en virtud de la resolución respectiva, las actas de colindancias de predios de comunidades campesinas, resolución judicial de adjudicación de predio por remate o partición, y todos estos títulos en que se acredita el dominio de un predio, en los que estamos mencionando, no requiere una antigüedad mayor a 5 años. ¿No? Ya ha pasado un procedimiento judicial, administrativo, notarial, que implica que ya después de seguir todos estos procedimientos no es que voy a esperar un plazo adicional para poder inscribir, sino que se realiza el título supletorio, se realiza la prescripción adquisitiva, concluye y puede dar mérito a la inmatriculación. Entonces, decíamos que el título supletorio, la prescripción adquisitiva de dominio puede hacerse vía notarial.
Y en estos casos es de aplicación el precedente de observancia obligatoria del año 2019 y la directiva que se sacó al respecto a que no corresponde a las instancias registrales calificar la validez de los actos procedimentales ni el fondo o motivación de la declaración notarial, ¿no? En estos casos. ¿Por qué? Porque el procedimiento, ¿a quién se le ha dado, a quién le ha dado la norma? Digamos, la función de declarar estos títulos supletorios o prescripción al notario en ciertos casos, ¿no? Cuando se trata de predios urbanos. ¿Ok? Entonces, todo ese procedimiento lo sigue el notario y el notario es el competente y por tanto el responsable de esa declaración. Y el registro no puede cuestionar esa decisión en base a una nueva valoración de prueba, en base a una valoración jurídica, etcétera, ¿no? Va a calificar la formalidad, va a calificar que cumpla con los requisitos, etcétera, pero no va a verificar la validez de esos actos procedimentales que ha hecho, si ha ido, si ha cumplido con poner publicaciones, notificaciones, etcétera, ha ido, ha tomado la manifestación de testigos, etcétera, no, no releva esa obligación que tienen los notarios. Los notarios tienen una obligación, ellos cumplen con su obligación y el registro lo que hace es verificar simplemente la declaración del notario, pero no su procedimiento, ¿no? Entonces, la calificación de estos documentos notariales que se derivan de un procedimiento notarial tienen una calificación más restringida, ¿no? Entonces, presupuesto, decíamos, para que el notario intervenga en un acto de título, un procedimiento de título supletorio o prescripción adquisitiva, es que el predio sea urbano, está ubicado en zona urbana, ¿no? Entonces, pero si en estos casos, como se tratan de, estamos hablando en esta ocasión de predios no inscritos, tendría que acreditarse que este predio efectivamente es urbano. Entonces, ¿cómo se acredita que este predio está ubicado en zona urbana, ¿no? Que se presente, por ejemplo, otra vez un certificado de parámetros urbanísticos o edificatorios o un certificado de zonificación y vías, ¿no? Para acreditar que está ubicado en zona urbana. Em, Este acuerdo del Tribunal Registral lo que señala es que en caso de inmatriculación por procedimiento notarial, si se hubiera acreditado ante el notario que el derecho del solicitante proviene de un particular, entonces deberá constar en el acta dicha circunstancia y el nombre del particular emplazado en el procedimiento. Cuando se trata, por ejemplo, de una prescripción adquisitiva de dominio de un predio inscrito, parte de la calificación del registro sí es la adecuación con la partida. Se debe adecuar el procedimiento a la partida, ¿no es cierto? Entonces, si Juan Pérez es el titular de esa partida, en esa partida, entonces se debe calificar que efectivamente se haya emplazado a Juan Pérez, o sea, que el procedimiento se haya seguido, ¿no? Emplazando a Juan Pérez. No es que se va a evaluar la notificación, ¿no? Que efectivamente se le haya hecho y en dónde, simplemente que el notario deje constancia que se ha emplazado a Juan Pérez, ¿no? Que ha sido parte de ese procedimiento. Pero en el caso de una inmatriculación no hay partida registral y por tanto no verificaríamos a quién han emplazado. Pero sí, al tratarse de una inmatriculación, sí debe decir el notario a quién ha emplazado, ¿no? Si este derecho provenía de un particular, entonces debe decir el notario es, yo emplacé a Juan Pérez, ¿ok? Debe estar esa información. ¿Por qué? Porque si no emplazó un particular, es decir, si digamos, el solicitante no informó que su derecho provenía de un particular, entonces, ¿qué deberíamos presumir? Que entonces el bien es un bien estatal, porque si no es un bien de nadie, es un bien del Estado, ¿no? Si no es de un particular, si no es de una comunidad campesina, ¿no? Entonces es un bien del Estado. Entonces,
Por eso se señala que en caso contrario, es decir, que no se haya emplazado un particular, en el acta deberá constar el emplazamiento a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o a los gobiernos regionales. En este supuesto será suficiente que el notario deje constancia en el acta que ha cumplido con las formalidades de notificación señaladas en el artículo 40 del reglamento de la ley 27157. ¿Cierto? Es decir, que sea emplazado a la SBN o al gobierno regional. Pero también la prescripción o el título supletorio, decíamos, puede realizarse vía judicial, con lo cual lo que llega al registro será un parte judicial, es decir, un oficio acompañado de las resoluciones judiciales que declaren la prescripción del título supletorio y la acreditación de que se encuentra firme, es decir, que está consentida o ejecutoriada esa decisión. Entonces, en esos casos, en los casos de que la inscripción se solicite en virtud de un mandato judicial, vamos a verificar este precedente de observancia obligatoria del año 2023, que señala que eh, no se califica, no es materia de calificación, el fondo, o sea, de verificar la motivación del juez, al igual que decíamos del notario. No se califica la motivación del juez o la valoración de pruebas, etcétera. ¿Qué es lo que en todo caso le puedo pedir al juez, no? Le puedo solicitar una aclaración o información adicional cuando se advierta el carácter no inscribible del acto o la inadecuación o incompatibilidad del título con los antecedentes registrales, ¿no? En el caso de inmatriculación, no inscribible no va a ser, va a ser un título supletorio, una prescripción adquisitiva, es un acto inscribible, pero sí, si el informe del área de base gráficas registrales me dice que no, que el predio está inscrito, entonces yo al juez le voy a pedir aclaración, porque le voy a decir, señor juez, usted me dice que se trata de una prescripción sobre un predio no inscrito, o se ha declarado a título supletorio que se entiende que el predio no va a estar inscrito. Sin embargo, el área de base gráfica catastral me dice que, digamos que sí está inscrito, ¿no? Se le pide una aclaración al juez. Si el juez continúa el precedente, ¿no? Emite un pronunciamiento sustantivo, es decir, a pesar de lo que se le ha dicho, incorpora al fondo esa decisión, dice que es igual, reitera el mandato, entonces se extenderá la inscripción, perdón, dejando constancia que la inscripción se hace bajo responsabilidad del juez. Bien. En el caso de actos administrativos, cuando esa inmatriculación se realice en virtud a un acto administrativo, que decíamos que podía ser una resolución del SN o una resolución de gobierno regional, de COFOP, etcétera. Entonces, en esos casos también la calificación es restringida. Quien tiene funciones para hacer esos actos es el determinado entidad pública. Entonces, no se va a calificar el fundamento de hecho, de derecho que tenía la administración, sino que al igual que el mandato judicial, se va a verificar si el acto es inscribible, si se adecua a los antecedentes registrales, la formalidad de la decisión y la competencia del funcionario. Dijimos que la prescripción, por ejemplo, podía ser notarial, judicial o administrativa. Queda descartada una prescripción adquisitiva en sede arbitral. En el 2018 se adoptó este acuerdo del Tribunal Registral señalando justamente ello, ¿no? Porque se entendía que no era un acto que podía ser materia de arbitraje, ¿no? Porque se trataba de una situación
que no se trataba de la voluntad de las personas, sino como consecuencia de un hecho jurídico que es la posesión, ¿no? Poseo y en virtud de ello adquiero la propiedad y es un juez o un notario, un acto administrativo, o un funcionario administrativo que reconoce esa prescripción adquisitiva, reconoce esa propiedad adquirida a través de la prescripción adquisitiva de dominio. Bien, entonces, hemos hablado del título que da mérito a la inscripción, pero el título tiene que ir acompañado de la documentación técnica respectiva. Entonces, para ello, tenemos que ver la naturaleza de este predio para determinar cuál es el documento técnico que debe presentarse. Los predios están clasificados por dos grandes grupos que son los predios urbanos y por defecto, si no son predios urbanos, entonces son predios rústicos. Y dentro de estos predios rústicos, pues existen los predios rurales, los predios seriazos y los predios rústicos en zona de expansión urbana. Ahora vamos a ver sus definiciones. De acuerdo a la ley 29090, predio urbano es aquel que ha pasado por el procedimiento administrativo correspondiente, es decir, el procedimiento de habilitación urbana, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución, agua, recolección de desagüe, distribución, energía e iluminación pública. O sea, para hacer un predio urbano tiene que haber concluido el procedimiento de habilitación urbana. ¿Bien? Concluido, si estamos hablando de una habilitación con una aprobación de habilitación urbana, entonces tiene que haber una recepción de obra y ahí recién considero que ese predio es urbano. Entonces decíamos que por defecto, si no es urbano, entonces es un predio rústico. Pero dentro de estos predios rústicos puede haber un predio rural que de acuerdo a la ley 311/45 es aquel ubicado fuera de la zona urbana o de expansión urbana, calificada como tal en los planes de acondicionamiento territorial aprobados por la municipalidad. Y los predios rústicos, más bien, de acuerdo a la ley 311/45, actualmente esa denominación predio rústico es lo que nosotros más bien conocemos como predios rurales. Siempre hemos usado el término rural. De acuerdo a la 311/45, predio rústico son aquellos de uso agrario ubicados en zona rural y destinados a la actividad agropecuaria. Esa es la definición de la ley. Por otra parte, los terrenos eriazos, según definición del Reglamento Nacional de Edificaciones, son las unidades inmobiliarias constituidas por una superficie de terreno improductivo o no cultivable por falta o exceso de agua. ¿Ya? Y que por regla general los terrenos seriazos corresponden al Estado. Entonces, el determinar ante qué tipo de predio estamos, determina pues cómo va a hacerse la descripción del predio en la partida, qué es lo que se va a calificar, cuáles son los requisitos de la documentación técnica, cuál es el ente competente para la expedición de esa documentación técnica. En cuanto a la descripción del predio, si son predios urbanos, la descripción va a ser por área, linderos y medidas perimétricas, la ubicación georreferenciada, qué lote, qué manzana, qué número, la numeración, etcétera, ¿no? Esa es una descripción de un predio urbano. La descripción de predios rurales es la que se expresa, se describe con un código de referencia catastral. El área está en hectáreas, mientras que el de predio urbano en metros cuadrados, ¿no? Perdón, y ahí se va a describir el perímetro, el centroide, o se va a consignar el nombre del predio, el sector, valle, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que son descripciones distintas. En el 2013 teníamos un acuerdo que señalaba que para inmatricular predios seriazos a favor de terceros, es decir, de particulares, ¿no? Procede la inmatricular predios seriazos a favor de terceros siempre que se acredite que el dominio le ha sido transferido por el Estado, de acuerdo a las normas
de acuerdo a procedimientos establecidos en la norma de la materia. ¿Por qué? Porque habían títulos que se indicaba, se transfiere terrenos seriazos. Entonces, si las partes están declarando que los terrenos son eriazos o que de la documentación técnica se indique que se trata de terrenos seriazos, entonces quiere decir de que si son eriazos, se presume que son del Estado. Entonces, hay mecanismos para adquirir terrenos eriazos del Estado, pero en todo caso, entonces acredita que lo has adquirido del Estado para poder transferirlo después a nombre de particular. Entonces, con ello se quería evitar las inmatriculaciones de terrenos eriazos a nombre de particulares cuando esos terrenos normalmente están o deberían estar a favor del Estado. Entonces, decíamos, tenemos que acompañar la documentación técnica. Y tenemos una directiva del año 2020 en que se indica cuáles son las formalidades, los requisitos generales que debe tener esa documentación técnica, ¿no? Son requisitos técnicos, ¿no? O sea, el norte gráfico, el tramo, perímetro, que debe estar firmado y sellado por el verificador o responsable o profesional responsable, ¿no? Que puede, cuando corresponde, sobre todo cuando son varios tramos sinuosos, se recomienda que se presente el archivo digital, ¿no? Entonces, en esa directiva podemos ver cuáles son los requisitos de esos planos, ¿no? Y también hay requisitos específicos, dependiendo si son predios urbanos o predios rústicos, porque su forma como, digamos, se pueden ubicar en las bases gráficas distintas, ¿no? En predios urbanos normalmente es la distancia de la esquina más cercana. En predios rústicos se pide referencias o detalles topográficos no perecederos para ubicar a esos determinados predios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la formalidad de la documentación técnica? En el caso de predios urbanos, hay predios ubicados en zonas catastradas y predios ubicados en zonas no catastradas. Cuando se trata de predios catastrados, es decir, que la municipalidad tiene catastrados a los predios, la municipalidad expedirá los planos catastrales. Pero si son, como en la mayoría de los casos, predios urbanos ubicados en zonas no catastradas, entonces se trata de un plano elaborado por un verificador y que va a ser visado por la municipalidad correspondiente, ¿no? En el caso de predios rurales, antes teníamos una distinción entre predios ubicados en zonas catastradas o en zonas no catastradas. Ahora con la ley 31.1145 que hemos mencionado anteriormente, ya si está en zona catastrada o está en zona no catastrada, resulta irrelevante para el registro porque tiene que adjuntar sí o sí un certificado de información catastral. Entonces, si se trata de una inmatriculación de predio rural, va a tener que adjuntar el título más el certificado de información catastral que lo expide el gobierno regional, salvo en el caso de Lima Metropolitana, que lo expide la municipalidad metropolitana. En el caso de, entonces, en este precedente de observancia obligatoria, lo que se dice es que el certificado de información catastral regulado en el reglamento de la ley 3.1145 es requisito para la inmatriculación y también para los casos de independizaciones, ¿no? Independientemente si están en zonas catastradas o no. Entonces, no resulta relevante ahorita que se presenten certificados negativos de zonas catastradas que se expidieron con anterioridad, etcétera, ¿no? Desde la fecha de vigencia de la norma, en julio del 2022, todos los títulos que se presenten en adelante tienen que presentar ese certificado de información catastral. Decíamos que quienes emiten son los gobiernos regionales a través de la Dirección Regional de Agricultura y en el caso de Lima, Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Conforme a la resolución que vemos en pantalla. En el caso de predios rurales,
teníamos este precedente de observancia obligatoria del año 2019, eh, que señalaba que se requiere que la naturaleza del predio sea acreditada para verificar que no se trataba de un terreno eriazo. Se decía, bueno, para efectos de inmatricular un predio rural que está en zona no catastrada, porque antes simplemente se inscribía con plano de verificador. Entonces, teníamos este presente del año 2019 que decía, en caso de inmatriculación de predio rural en zona no catastrada, se requiere que se acredite que el predio tenía un uso agrícola, ¿no? Y que dicho requisito no se requería cuando se trataba de un predio rural ubicado en zona catastrada, ¿no? Pero actualmente todos los predios rurales estén ubicados en zona catastrada o no catastrada, igualmente se les pide un certificado de información catastral. No hay, digamos, resolución posterior al respecto. Yo considero que ya este precedente habría quedado en desuso porque ya finalmente todos, catastrados o no catastrados, vienen con un certificado de información catastral, ¿no? Entonces, luego tenemos que, en los casos hablábamos de la formalidad de los planos, ¿no? Entonces, si se trataba de empleos urbanos, teníamos una formalidad, empleos rurales otro. En los casos de procedimientos notariales, es el notario el que va a determinar cuál es la formalidad de esa documentación técnica. El notario va a decidir si es suficiente que se le presente unos planos visados por la municipalidad o en todo caso si son autorizados simplemente por verificador técnico. En el caso de procesos judiciales, lo que corresponde es que se presente la documentación técnica que forme parte del expediente judicial. Es decir, de acuerdo al Código Procesal Civil, el juez le va a pedir la documentación con una determinada formalidad, ¿no? Visado por la municipalidad, ¿no? En los casos de predios urbanos, etcétera. Entonces, lo que sea que haya presentado el usuario en ese proceso judicial, porque al final el juez es el que admite o no admite con determinada formalidad. Entonces, la documentación técnica que se haya presentado en el expediente judicial es la que va a formar parte del parte judicial y la copia certificada de ese documento es lo que va a presentarse al registro y que va a ser materia de evaluación para determinar la procedencia de la inmatriculación. Ahora bien, tenemos dos criterios respecto a la falta de documentación técnica. En el caso de independizaciones, se ha señalado que si no se presenta la documentación técnica, es causal de tacha especial, ¿cierto? Eso está determinado como una causal específica en en el Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? Que cuando no se presentan los planos desde el inicio, en los casos de independización, se procede a la tacha especial. No se dijo lo mismo respecto de la inmatriculación. Sin embargo, eh, como un supuesto de tacha especial es que no se presente el título que va a dar mérito al acto que se está rogando, en este caso de la inmatriculación, ese también es un supuesto de tacha especial. Entonces, hay dos criterios ahorita en el tribunal que tendría que ser evaluado en un pleno, porque en una resolución, por ejemplo, se indica que procede formular tacha especial aun cuando se ha presentado un instrumento público inmatriculador, en este caso de un predio urbano, pero podría ser un predio rural, en que no se ha presentado la documentación técnica sin la formalidad correspondiente. Es decir, se presenta sí el instrumento inmatriculador, pero no se presenta la documentación técnica correspondiente. Entonces, el tribunal o alguna sala ha considerado que eso es un supuesto también de tacha especial. Pero por otra parte, también existe otro criterio
el mismo tribunal que señala que la falta de presentación de plano para la inmatriculación de un predio no está considerada como causal de tacha especial, como si sucede para el caso de la independización. En tal sentido, la tacha especial decretada por aquella ausencia debe desestimarse. Entonces, seguramente muy pronto vamos a tener que llevar este tema a pleno para que se defina, pero por el momento, les digo, hay estos dos criterios. Em, entonces, cumpliendo con presentar la documentación técnica, decíamos que esto va al área de catastro, que ahora se denomina bases gráficas registrales, para que determinen si el predio está inscrito o no. Eh, ya es la parte del reglamento que decía que el informe es vinculante, digamos, de alguna forma se ha atenuado porque lo que dice la ley 31309 cuando modificó el Código Civil 2011, dice que el registro, la calificación registral se complementará con el apoyo del área encargada de manejo de bases gráficas registrales, lo que no implica una sustitución en la labor de la calificación, ¿no es cierto? Es simplemente es un apoyo. Nos apoyamos en esos informes técnicos para resolver, o sea, es decir, para calificar, pero no es que reemplace o sustituya la calificación, ¿no? Sino que el registrador con esa información debe proceder a la calificación y manifestar qué es lo de lo que se está informando, qué es lo que resulta un obstáculo para la inscripción, ¿no? Entonces, la conclusión del informe técnico, de acuerdo a la directiva respectiva, señala que se debe concluir que si el área corresponde a, a una poligonal de algún predio inscrito, o si está total o parcialmente inscrito, si no se identificaron antecedentes registrales, se sabe que no hay antecedentes registrales ahí, o que está en zona donde no puede establecerse indubitablemente. O sea, sabemos la existencia de un predio, de repente por su ubicación parece que está cerca, pero no podemos determinarlo que esté ahí porque no tiene base gráfica. Entonces, también se informa. Y también dice que se informa si está total o parcialmente en una zona arqueológica o zona intangible o zona de dominio restringido o reserva u otro hecho relevante, aunque éstas no se encuentren inscritas, pero siempre que el área de base gráfica registrales cuente con esa información que lo sustente. ¿Y cómo contaría? Porque las instituciones públicas encargadas de esas, por ejemplo, zonas arqueológicas, el Ministerio de Cultura, ha remitido esa información o tiene a disposición información gráfica al respecto, ¿no? Entonces, si hay una afectación total del predio, es decir, me dice el informe catastro, ya ese predio está inscrito o ese predio forma parte de un área de mayor extensión, por tanto, si hay una partida registral ahí. ¿Cuál es el resultado? Será el de una tacha sustantiva por obstáculo insalvable en la partida, ¿no? Hay un obstáculo que me impide la inmatriculación, que el predio ya está inscrito. Pero si la afectación, lo que me dice el área de bases gráficas es que está afectando parcialmente a un predio ya inscrito, entonces ahí el defecto ya no es insalvable porque queda abierta la posibilidad de que el usuario pueda hacer una renuncia de área de esa área que se superpone para proceder a la inmatriculación del área restante. Eso es materia de observación y no de tacha. Y por último, si es que no se puede determinar la afectación, decíamos que parece que hay, por ahí hay un antecedente, pero no podemos determinarlo, entonces eso no es un obstáculo y procede la inmatriculación, ¿no? Bien, caso muy puntual, por ejemplo, que se trate eh, de una partida cerrada o declarada judicialmente la nulidad del título de dominio, entonces eso no va a constituir. Por eso, a ver, cuando el área de bases gráficas informa respecto a la existencia de una partida, tiene que evaluarse la partida, ¿no es cierto? Me dicen, se superpone con la partida X. Pero si esa partida de X era una anotación preventiva que ya caducó, era
como en este caso una partida que ya se cerró por nulidad, etcétera. Entonces no hay ningún obstáculo, entonces sí procede la inmatriculación. ¿Qué pasa si el informe técnico me dice que está afectando una faja marginal? En ese caso, el Tribunal Registral en reiterada jurisprudencia ha señalado que en esos casos, como la faja marginal se trata de un bien de dominio público hidráulico, es decir, que sería del Estado, entonces se le solicita al usuario que presente un informe de no afectación por parte de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Para verificar que efectivamente no se esté afectando una faja marginal. Igualmente, en los casos de predios ubicados en zona de playa, se debe presentar una constancia de DICAPI, de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, que determine que la citada extensión no se encuentra dentro de una faja de 50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea. Si lo que está afectando es un área natural protegida, entonces se le solicita un informe al CERNAM, una opinión técnica favorable para esa inmatriculación. En el caso que lo que informe Catastro es que está afectando una partida de una concesión, lo que ha señalado el tribunal en diversa jurisprudencia es que una concesión es un bien inmueble distinto a un predio, ¿no? Cuando hay una partida de concesión abierta, no es que esté inmatriculado un predio. Lo que se ha inscrito ahí es el bien inmueble concesión, el contrato de concesión, pero no un predio. Entonces, como son inmuebles distintos, procede la inmatriculación del predio. ¿Ya? Distinto es que lo que esté inscrito es una servidumbre a favor de una concesión, porque ahí ya hay un derecho inscrito. No será la inmatriculación del bien, sino la servidumbre a favor de la concesión. Entonces, en esos casos, lo que dice la Directiva sobre concesiones para la explotación de servicios públicos del año 2011 es que se califica el título de matriculación que debe adecuarse al antecedente, es decir, a la servidumbre, y de proceder se inmatricula sí, ¿no? Pero se hace la anotación de la servidumbre y se le notifica al registrador de concesiones para que haga también la correlación respectiva entre la partida de concesiones con la partida de la inmatriculación que se apertura, ¿no? Finalmente, decíamos que la inmatriculación se realiza en función a la primera de dominio, siempre con la primera de dominio, pero existen excepciones. Por ejemplo, el embargo de inmueble sin inscripción registral, ¿no? Cuando el juez dispone este tipo de embargo, lo que se le va a solicitar en el parte judicial es que conste que se presente también la documentación técnica justamente para evaluar que el predio no se encuentre inscrito, ¿no? Y en estos casos, la inmatriculación no va a tener un rubro C de títulos de dominio, no es que se le va a inscribir al embargante como propietario, sino que simplemente se va a extender la inmatriculación del predio con la anotación del embargo, pero todavía no hay ningún titular registrado. Y eso es todo lo que venía a exponerles el día de hoy y estoy atenta a sus preguntas.